Artículo de opinión. ¿Somos esclavos de los arcontes? La guerra principal del ser humano no es contra seres de carne y hueso. El gnóstico es el que sabe, y el agnóstico es el incrédulo que no sabe. La ignorancia no nos hace fuertes, sino más vulnerables y manipulables. El que usted no crea en el mal lo hace más fuerte, poderoso e influyente. El iniciado se salva mediante el conocimiento introspectivo de lo divino. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo y sin intermediarios con sotana. Esta autonomía se lleva practicando en los países asiáticos durante milenios. Pero las religiones mediterráneas fueron muy despóticas y dictatoriales. Los gnósticos fueron exterminados después de 3 siglos de gran prestigio. Eliminaron su conocimiento con la quema de la Biblioteca de Alejandría. Los pocos textos que quedaron se escondieron en la Biblioteca del Vaticano. El único manuscrito conocido se descubrió en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. La hipostasis de los arcontes habla sobre la manipulación del ser humano. El falso dios llamado Demiurgo sería el demonio jefe de todos los arcontes. Los arcontes crearon al ser humano para encerrar un espíritu libre en un cuerpo físico. Se encuentra atrapado en un mundo al que no pertenece y no se le permite escapar. Crearon un manto magnético para encerrar nuestro alma y alimentarse de nosotros. Ellos son los creadores de las religiones para someter la conciencia del ser humano. Lo hacen sentir culpable y pecador, para debilitarlo a través de distintas religiones. Encerraron nuestros espíritus libres e inmortales en cuerpos físicos que ellos dominan. Crean una realidad holográfica para atrapar nuestro espíritu ingenuo como un niño. Viven parasitando pensamientos y absorbiendo energía vital y alimentándose de ella. No desean que despierte jamás el ser humano, porque perderían su alimento principal. La masonería y otras muchas logias son sus servidores a través del demonio Baphomet. La batalla actual de los arcontes contra la humanidad es por el control de la conciencia humana. Texto. ¿Somos esclavos de los arcontes? Así lo creían los antiguos gnósticos de los 3 primeros siglos de nuestra era. Pero después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos, fueron exterminados físicamente y su conocimiento fue suprimido con la quema de la Biblioteca de Alejandría o escondido en la Biblioteca Secreta del Vaticano, por inspiración de los propios arcontes, que necesitan una humanidad ignorante para poder manipularla y ordeñar la energía de la granja humana. La Iglesia Católica persiguió con dureza todas las enseñanzas que considerara contrarias a su doctrina oficial obligatoria, y los gnósticos fueron los más perseguidos de la época. La guerra más importante del ser humano no es contra seres de carne y hueso, sino contra las jerarquías infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. Por eso Pablo de Tarso dijo: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estad firmes. Efesios 6:12. Sin embargo, la providencia divina quiso que se hallaran escondidos en Egipto los manuscritos coptos
de Nag Hammadi, que se conservan actualmente en el Museo Copto del Cairo, que sobrevivieron a la quema y persecución de este conocimiento, y entre ellos el más revelador es el titulado La hipostasis de los arcontes, del que vamos a hablar más adelante. Los escritos fueron enterrados por algún pobre gnóstico que se sintió perseguido con la esperanza de que se hallaran algún día. Pero primero definamos lo que es la gnosis y el gnosticismo, que nunca se deben confundir con el agnosticismo. El gnóstico es el que sabe, y el agnóstico es el incrédulo que no sabe. Gnosis. La gnosis es el conocimiento absoluto e intuitivo de la divinidad, y el gnosticismo es la doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos del cristianismo, que se dividió en varias escuelas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón, gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe ciega. Ni la sola fe, ni la muerte de Cristo bastaban para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo sin necesidad de intermediarios con sotana, lo que es peligrosísimo para el negocio de la Iglesia. Esta autonomía no es nueva, sino que la llevan practicando en los países asiáticos durante milenios incontables, sin que sean perseguidos por nadie en absoluto. Pero aquí fue una revolución, porque las religiones mediterráneas fueron muy despóticas y dictatoriales. Y no hablo de una, hablo de las tres religiones mediterráneas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. El gnosticismo es una mística secreta de la salvación que sintetiza creencias orientales e ideales platónicos de la filosofía griega. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. El término proviene del griego gnostikismos, que significa conocimiento con mayúsculas. Arcontes. La hipostasis de los arcontes habla sobre la manipulación que sufre el ser humano de mano de los arcontes. Estos textos se descubrieron en la población egipcia de Nag Hammadi, cerca de Luxor, en el Alto Egipto, en diciembre de 1945. El libro está escrito en copto y está precedido por el libro secreto de Juan y por los evangelios de Tomás y Felipe, y seguido por el llamado escrito sin título y la exégesis del alma. El nudo principal de este libro es exponer al arconte jefe que se hace pasar por Dios. De este modo, el falso dios llamado Demiurgo sería el demonio jefe de los arcontes, que desea que los hombres se arrodillen y le adoren. Además, desea sacrificios humanos, porque se alimenta de sangre, encargándose este mismo arconte de sembrar la discordia y la confusión entre los seres humanos para que nos matemos entre nosotros mismos y permanezcamos en una guerra constantemente. Los arcontes crearon al ser humano encerrando un espíritu libre en un cuerpo físico. Esta es la gran trampa por la que el ser humano se encuentra atrapado en un mundo al que no pertenece, y además no se le permite escapar porque estamos atrapados en un planeta prisión. Lucifer. Los arcontes son servidores del demiurgo en este mundo, servidores de la luz con minúsculas. Lucifer, creador de la materia y padre de la mentira. Luchan contra el incognoscible o espíritu original, es decir, contra la fuente original de la creación universal. Combaten en la lucha esencial entre la materia y el espíritu, entre el mundo de lo creado y lo increado. La materia es la caída desde el mundo del espíritu,
y el demiurgo busca atrapar a todos los seres espirituales en su ilusión material, en su propia caída. Los arcontes son los llamados ángeles caídos, los demonios rebeldes a su creador que pertenecen al reino del mal. Existe un reino de las tinieblas que intenta apoderarse del mundo, de lo increado del mundo, del espíritu, para someterlo al mundo de lo creado. También se llama la fuente oscura, en contraposición a la fuente de la luz. Los arcontes son anteriores al ser humano, y por lo tanto podemos definirlos como una inteligencia alienígena parásita. Llegaron de otros planetas y se instalaron aquí. Crearon al ser humano, al que dominan en todos los planos, en el plano terrenal y también en el plano espiritual e intelectual. Sí, el diablo es un ser real, una criatura espiritual que se corrompió y se rebeló contra Dios. De hecho, es el gobernante del mundo. La Biblia utiliza ciertos nombres descriptivos que revelan cómo es este ser. Fíjense en los siguientes. Satanás, que significa opositor. Diablo, que significa calumniador. Serpiente, que es sinónimo de engañador o mentiroso. Tentador y mentiroso. Estos son los 5 calificativos de la Biblia. Planeta prisión. Sobre la Tierra crearon un espeso manto magnético, una trampa para encerrar nuestro alma. La famosa cuarentena de nuestro planeta prisión. Y desde entonces se alimentan de nosotros. Podemos conocerlos por ángeles caídos o demonios, también por dioses con los que les gusta identificarse o les gustaba sobre todo en el mundo antiguo. Ellos son los creadores de las religiones que someten la conciencia del ser humano, de las tradiciones, de la música, de la moda y de todas las estupideces que hacen que el ser humano se convierta en un ser vulnerable a sus deseos. Ellos nos crearon, nos moldearon, encerraron nuestros espíritus libres e inmortales en cuerpos físicos que ellos dominan. ¿Cómo lo hacen? Creando una realidad holográfica en donde el espíritu queda atrapado. Es como un juego de ordenador. Pero resulta que los marcianitos que vemos a través de la pantalla somos nosotros mismos. Tratan a los seres humanos como su comida, como su granja particular. Viven parasitando sus pensamientos y absorbiendo su energía vital, alimentándose de ella. Los arcontes tienen sometido al ser humano a un mundo irreal, de ciencia ficción. No desean que despierte, ya que supondría que su conciencia avanzaría hacia otra realidad y perderían su principal alimento. Nos escaparíamos de la cárcel. La batalla de los arcontes contra la humanidad es una batalla por la conciencia humana. Es la batalla esencial entre el reino del bien y el reino del mal. Esto lo hacen a través de sus servidores humanos, que se prestan a ofrecerles alimento a cambio de poder terrenal y dinero, mucho dinero, pero no lo dan gratis, lo dan siempre a cambio de sangre. Por lo tanto, son unos asesinos asquerosos. Masonería. La masonería y otras organizaciones ocultistas son sus principales servidores a través del demonio Baphomet, que los hace ricos, gobernantes y poseedores de grandes fortunas de este mundo. Están al servicio de los arcontes, a los que ofrecen sacrificios de sangre para que los hagan ricos. Todas las organizaciones supranacionales dirigidas y organizadas por estos gobernantes corrompidos estarían al servicio del poder de los arcontes, para que los seres humanos nunca despierten a la realidad. Los arcontes son los creadores de las religiones. Lo más poderoso es la conciencia. Si los arcontes manejan la conciencia del ser humano, no hace falta fuerza física para someterlos. Es una cárcel mental. A través del sometimiento de la conciencia, hacen arrodillarse al ser humano,
lo hacen sentir culpable y pecador a través de las distintas religiones. Además, los fanáticos religiosos violentos alimentan a los arcontes a través de su guerra santa, que no es otra cosa que ofrecer sacrificios humanos a los demonios controladores, cosa que por desgracia se lleva haciendo desde hace miles de años. El capitalismo salvaje y sin ley, hoy llamado neoliberalismo, sería otra forma arcóntica de dominación de la humanidad. Los arcontes crean diferentes bandos, aparentemente contrarios. Juegan con ambas fichas del ajedrez para ganar siempre. Pero ambos bandos se complementan y los seres humanos luchan por caminos que irremediablemente les llevarán a la esclavitud. Yo añado que la lucha entre la izquierda y la derecha ha pasado a ser la lucha entre el patriotismo y la globalización. La globalización pretende esclavizarnos y el patriotismo pretende defender nuestros derechos, siempre haciendo una excepción de que ambas tendencias pueden caer en extremos. Por lo tanto, no me caso con ninguna de las dos en principio, porque cualquiera de las dos puede llevar al fanatismo. Yo soy moderado, patriota moderado. Ellos fabricaron la religión. Ellos se comunican con quienes quieren seguir controlando el juego y alimentándose de nosotros, y ellos son los que fabrican el engaño de este mundo, la llamada Matrix, ilusión, samsara o maya, según los orientales. Nosotros, nuestros espíritus, anhelamos vehementemente el mundo perdido, el mundo de lo increado, el mundo real y sin interferencias. Por eso, cuando me preguntan quién soy, yo doy una respuesta que dio Jesús. Yo soy luz y vengo de la luz, allá donde la luz se originó. Muchas gracias.